Solución. Dice, leemos bien, como siempre, recordando además el método que hemos... hay que leer bien el problema, ¿no? Un objeto se lanza hacia arriba, dice, en forma vertical, con una rapidez de 18 metros por segundo. Calcule, dice, la altura alcanzada máxima del objeto, el tiempo que alcanza antes de bajar, un tiempo de subida, y el tiempo de vuelo total del objeto, desde que ha sido lanzada hasta que ha caído, tiempo de vuelo total, y la rapidez con que llega al piso, ¿ya? Entonces, para siempre, como les dije en ese video, hay que intentar graficarse siempre, ¿ya? Entonces, nos vamos a hacer un bosquejo, fíjense, más o menos, funcionaría así. Entonces, allá no es tan específico como que mezcla el problema para nada, ¿no? Entonces dice, se lanza un objeto. Entonces vamos a asumir que se lance de aquí. Y entonces este objeto, al ser lanzado, va a alcanzar en un momento una cierta altura, ¿no? Entonces, esta es la velocidad inicial y esta es la velocidad final. Entonces, nosotros pensamos y decimos, cuando se ha lanzado, sea con cualquier velocidad, este va a ir disminuyendo su velocidad hasta alcanzar una velocidad final. Pero aquí el objeto, antes de caer, su velocidad se va a hacer cero, porque luego va a empezar a caer, ¿no es cierto? Entonces, esta velocidad final para nosotros vale cero. Y esta velocidad inicial que nos han dado, dice que es de 18 metros por segundo. Entonces, esta vale 18 metros por segundo, ¿no es cierto? Ahora, nuestra altura, esta sería nuestra altura, ¿no? Y. Entonces, esta altura ha alcanzado el objeto, ¿no? Y, ¿no? Bueno, en este caso, bueno, simplemente así dice, ¿no? Luego, ¿qué más? Fíjense que ha habido un tiempo de subida, ¿ya? Un tiempo de subida. Y luego, obviamente, va a haber un tiempo de bajada, ¿no? El tiempo que tarde en subir, fíjense que tratándose gráficamente, tiempo de subida es lo mismo que el tiempo de bajada, ¿no? Porque si este ha subido en este tiempo, entonces la caída va a ser lo mismo, obviamente, ¿no? Entonces, cuando me pregunte el tiempo de vuelo, entonces seguramente voy a sumar esos dos tiempos, ¿no? Ahora, aquí también hay que considerar lo siguiente, ¿no? Como este movimiento se lanza hacia arriba, en esta primera parte, pues si el movimiento es hacia arriba, entonces tendrá que actuar una gravedad que le va a resistir, ¿no? Porque está subiendo. En cambio, cuando va a estar bajando, vamos a usar más G, si fuera necesario, ¿no? Ahora ve, una vez que yo he hecho el bosquejo y tengo esta situación, entonces voy a empezar a responder. Inciso A, ¿qué cosa hay que calcular en el inciso A? Y como se observa, en el inciso A hay que calcular la altura máxima alcanzada, es decir, el Y, ¿no? O sea, anotaremos datos, fíjense. Mi velocidad inicial de partida es 18 metros por segundo. La velocidad final, como hemos especificado en este gráfico, es 0. ¿Qué quiero calcular? La altura máxima, por eso me dice la altura máxima es el Y. Y obviamente, al subir el objeto, está actuando una gravedad negativa, ¿no? Digamos, le podemos colocar así si quisieran. Entonces va a ser menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Por qué menos? Porque está subiendo, ¿no? Entonces, nuevamente, fíjense, voy a escribir las formulitas para que se vea, para no manejar mucho el pizarrón. Les voy a copiar lo que estaba más antes copiado allá, ¿ya? Más 2 veces G por Y. Esas son nuestras 3 formulitas, ¿ya? Entonces, observen, nuevamente me pregunto, tengo esos datos y ¿cuál fórmula voy a emplear? ¿Cuál sería? De estas, ¿cuál voy a emplear? Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más eso. El tercero. El tercero, ya. Muy bien. Entonces, fíjense, tengo velocidad inicial, tengo velocidad final, tengo el Y que calcular y tengo la gravedad, ¿no? Entonces, este voy a emplear, ya como su compañero dijo.
Entonces, fíjense, entonces, nuestra solución sería así, ¿no? Bueno, en plan, ya no voy a escribir eso, esta no la vamos a usar. Entonces, velocidad final, entonces sería 0 al cuadrado, ¿no? Velocidad inicial sería 18 al cuadrado, metros por segundo, ¿no? Cuando tenemos las unidades correspondientes de manera correcta, no hay necesidad de copiar sus unidades, ya por si acaso. Luego dice más 2 veces G, pero el G vale menos. Entonces, en este caso es menos 2 veces 9,8. Y dice por Y, pero justamente Y el que quiero averiguar. Y entonces tengo ese dato, entonces el Y va a ser igual. A ver, aquí creo que he sacado de manera directa. Hacemos un despeje correspondiente, pero el despeje sería que este pasa a este lado y este quedaría de 18 al cuadrado, ¿no? Y este, como le está multiplicando, entonces pasa a dividir, ¿no? Lo voy a hacer directo, ¿ya? Así, ¿no? Entonces, el Y valdría, ¿no? A ver, ojalá que haya sacado aquí. Por aquí se saca. Ahí está, es 16,5. 16,5 da, ¿no? A ver, cuidado que me... Sí. 16,5. Tratándose de una altura, entonces esto es metros, ¿no? Ahí está su respuesta. En el caso del inciso B, acá lo hagamos. En el caso del inciso B, ahí dice, en el inciso B dice, como se puede leer, el tiempo que alcanza antes de bajar. Ese es el tiempo de subida, ¿ya? Es el tiempo de subida, vamos a calcular. Entonces, tiempo de subida, entonces eso vamos a calcular. Entonces, nuevamente tengo la velocidad final, que vale 0, la velocidad inicial, que vale 18 metros por segundo, y tengo la gravedad, ¿no? Como va a subir, va a ser con menos, ¿no? Menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, nuevamente ahí la consulta, pues, ¿qué formulita vamos a usar para este caso? Ahora, en este caso, obviamente, para nuestra formulita, esto es el T, ¿no? Está el tiempo de subir. ¿Cuál vamos a usar? La primera. La primera. Ya, gracias. Ahí, fíjense, la primera. Entonces, sería velocidad final igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo, ¿no? Entonces, esa, ¿no? Pues, nuevamente aquí, fíjense, velocidad, este vale 0. Bueno, ahí mismo lo reemplazaremos. Entonces, esto es 0, y la velocidad inicial es 18. Entonces, como es menos, entonces va a ser menos G por T. Pero T, en este caso, bueno, esto es nuestra incógnita, tiempo de subida. Entonces, el tiempo de subida, entonces va a ser igual, ¿no? Despejando va a ser 18 sobre G, ¿no? Entonces, este tiempo de subida es 18 sobre 9,8. 9,8. ¿Eso cuánto da? 18 sobre 9,8. 1.8. Ya, entonces el tiempo de subida, entonces 1,8. 8. 8, como es tiempo, entonces segundos. Ahí está la solución, por ejemplo, de subir. En los otros casos, fíjense del problemita, dice el tiempo de vuelo del objeto. Entonces, el tiempo de vuelo del objeto, bueno, aquí es necesario, quién sabe, descargar esta parte teórica ya. En esta parte, fíjense, el tiempo de vuelo, así lo vamos a llamar, es cuando el objeto sube y luego baja, ¿no es cierto? Entonces, llega al suelo nuevamente, su tiempo total, entonces tiempo de subida más tiempo de bajada. Pero como son los mismos, entonces el tiempo del vuelo es 2 veces el tiempo de subida o 2 veces el tiempo de bajada, ¿no? Entonces tendríamos una relación también acá, ¿no es cierto? Una formulita, ¿no? O esta, digamos, ¿no? Además, para responder al inciso D, que ahí dice la rapidez con que llega al suelo. Pero cuando un objeto parte, digamos, con una cierta velocidad desde un punto, al llegar a su misma posición es la misma velocidad, porque obviamente está en el mismo eje, ¿no? Entonces, aquí, esta velocidad de partida, le podemos llamar así, pero la velocidad de partida es la misma que la velocidad de llegada. Obviamente, ¿no? Entonces, este también es un criterio que se puede sacar de la gráfica, ¿no? Porque si en este punto era la velocidad 18 metros, obviamente llegando al mismo punto y estando en el mismo eje, va a ser la misma velocidad. ¿Por qué? Porque es en forma vertical, ¿no? No es que, digamos, esta amplitud que le he sacado, no es que sea diferente, ¿no? Porque en otra posición esta velocidad tendría que ser más grande, si vale, ¿no? Pero como es sube
y baja es en la misma posición. Entonces la velocidad de llegada es la misma, ¿ya? Entonces, respondiendo a nuestros incisos, entonces va a ser bastante sencillo. En el inciso C dice el tiempo de vuelo. Entonces el tiempo de vuelo, ¿ya? En el inciso C, entonces decimos, como el tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo de subida, entonces nuestro tiempo de vuelo entonces es igual a 2 veces 1,8. Entonces nuestro tiempo de vuelo es 3,6, ¿no? 3,6 segundos. Y esa es nuestra respuesta, ¿no? ¿Ya? Y en el caso del inciso C, decimos como la velocidad de partida es igual a la misma la velocidad de llegada, entonces el V sub 0 de llegada, ¿qué me está preguntando? La rapidez, ¿no? La velocidad final, entonces en este caso es el V sub 0. Bueno, la velocidad final cuando es caída libre, ¿no? ¿Cómo lo anotamos? La velocidad de llegada mejor. La velocidad de llegada, como es la misma velocidad, entonces 18 metros por segundo, ¿no? Y esta sería nuestra respuesta, ¿ya? Pues ahí está, por ejemplo, cómo podemos trabajar en ese sentido, ¿no? Ya, atienden. Ya, a ver, fíjense, este otro ejercicio. En esta instancia, por si acaso, la siguiente clase vamos a seguir haciendo ejercicio un tanto más complejo, incluso hasta con derivadas, ¿ya? Pero estamos repasando la parte formulística, digamos, la parte básica de concepto, ¿ya? Dentro de ese marco, a ver, fíjense, solución, dicen, ¿no? Ahora, este es movimiento bidimensional, ¿no? Es un movimiento en 2 dimensiones. Entonces, en esta situación tenemos que manejar cómo se mueve, ¿no? Lo que dice aquí la partícula. En este caso dice un cohete en este caso sería la partícula, ¿no? Pues fíjense, más o menos está ocurriendo lo siguiente. A ver, ojalá que aquí nos alcance. Ya. Bueno, este ejercicio relativamente es básico porque va a partir de este origen, va a partir, ¿no? De ese origen va a partir. Entonces, este va a ser el eje X en la forma unidimensional y este es nuestro eje Y. Entonces, disparamos el cohete, disparamos siempre de este punto, ¿no? De origen. Entonces, va a describir así, ¿no? Una situación de esa naturaleza va a describir. Entonces, dentro de esta gráfica, como ya hemos visto en la explicación, fíjense, este es el alcance máximo, ¿no? Que le hemos llamado X, o X máximo le pueden colocar. Entonces, un cohete al ser disparado, dice en este caso vectorialmente hablando, digamos, este es el vector, ¿no? Entonces dice, con una velocidad, dice, ¿no? ¿Dónde está? Con una rapidez, perdón, de 80 metros por segundo, lo hemos llamado V sub 0, 80 metros por segundo, ¿no? Pero al ser una velocidad instantánea, este es el módulo, es decir, es el tamaño de este vector. Solamente que el vector está apuntando hacia allá, ¿no? Porque si queremos escribir este vector en forma de sus componentes, tenemos que calcular en base al ángulo, ¿no? Aquí tenemos que formar sus componentes y esas componentes tendríamos que calcular esta y esta, ¿no? Ahora vamos a manejar por aquí. ¿Sí? Y esto, ¿no? Ahora fíjense que en el tratamiento de este problema, lo quiero hacer un dato rápido, fíjense, dice, halla el alcance máximo, la máxima altura, su tiempo de vuelo y la rapidez con que llega al piso, dice, ¿no? Entonces, cuando va a llegar aquí al piso, nosotros vamos a necesitar para la rapidez, para la velocidad, vamos a necesitar su componente en el eje X y vamos a necesitar su componente en el eje Y, ¿no? Esto vamos a necesitar, porque esta es la velocidad instantánea. Es decir, la rapidez instantánea, la velocidad instantánea que es la rapidez, tenemos que calcular esto. Entonces, para eso vamos a necesitar estos dos vectores, porque en esta parte se va a formar esa figurita, ¿no? Así se va a formar, ¿no? Este va a ser nuestro V sub Y, que sería este, ¿no?
En realidad sería el B sub 0 y este va a ser el B sub 0 x, ¿no? Este va a ser el B sub 0 x y este va a ser el B sub 0 y, ¿no? Hablamos siempre en términos de velocidad inicial instantánea. Entonces, fíjense, vamos a tener que hacer ese análisis, ¿no es cierto? Su alcance máximo y su altura máxima, que sería esta, ¿no? Esta sería su altura máxima, y en este caso va a ser y, ¿no? De acuerdo a la explicación. Entonces, esta va a ser nuestra altura que va a alcanzar el cohete, ¿no? Además, va a haber un tiempo de vuelo, ¿no? Un tiempo de vuelo, y va a ser el tiempo de subida más el tiempo de bajada, ¿no ve? Porque va hasta subir y hasta bajar. Entonces, ese tiempo de subida y bajada, que va a ser el tiempo de vuelo, que en realidad va a ser una fórmula, ¿no? ¿Ya? Entonces, podemos anotar sus datitos en forma general. Entonces, tenemos, ¿no? Dice, su velocidad V sub 0 inicial, en este caso, es 80 metros por segundo, ¿no? Primer caso. Ahora, ¿cuánto vale el ángulo? ¿No? Entonces, aquí, bueno, no sé si particularmente les he explicado, pero según la teoría dice, para que esta tenga un alcance máximo, o sea, el Z, entonces el Z solo ocurre cuando es 45 grados. Esto ocurre para el alcance máximo. ¿Ya? Entonces, eso les hago recuerdo. Entonces, nuestro Z en este caso, en el carácter teórico, vale 45 grados, ¿ya? Y la altura a la que se eleva, ¿no? Entonces, perdón, el alcance máximo, es decir, tenemos que hallar el X máximo, luego tenemos que hallar la altura a la que se eleva, que va a ser en este caso Y, luego vamos a decir su tiempo de vuelo, que no tenemos el tiempo de vuelo, y luego vamos a tener que calcular la rapidez con que llega al piso, ¿no? Entonces, en este caso vamos a tener que calcular el módulo de este vector, ¿no? Tenemos que hallar en doble coordenada, ¿ya? Perdón, este es vector, ¿no? Está en doble coordenada, su módulo tenemos que hallar, ¿no? Y esa nos va a dar la rapidez con que llega al piso, ¿ya? Esta es la velocidad inicial, obviamente, ¿no? Y esta es la velocidad final. Podemos calcular de otra manera, pero eso lo vamos a hacer vectorialmente, ¿ya? Entonces, empezamos. Inciso A. Dice, halla el alcance máximo. Entonces, para eso la formulita es la siguiente, ¿ya? Entonces, les recuerdo, dice, el X máximo, como formulita, es igual a B sub 0 al cuadrado por el seno de su ángulo doble dividido la gravedad, ¿ya? Entonces, esa es su formulita. Entonces, en este caso, fíjense, simplemente es un reemplazo, ¿no? B sub 0, entonces va a ser 80 al cuadrado por el seno de 2 por 45 grados dividido 9,8, ¿no? Bueno, las unidades, obviamente todo está en unidades del sistema internacional, ¿ya? Y en ese caso lo que tengo es lo siguiente, que el X máximo, hacen el cálculo ustedes, les va a salir 653,06 metros, ¿ya? Entonces, observen que aquí lo único que se ha trabajado es la fórmula y punto, ¿no? Lo que vale aquí es el análisis, ¿no? Entonces, es importante, porque si ustedes en el examen me colocan simplemente la fórmula y me dan este resultado, no tiene tanta de tiene que haber este análisis y los datos, ¿ya? Entonces, esta es nuestra solución, en el caso del inciso, ¿no? En el caso del inciso B, dice la máxima altura a la que llega. En el caso del inciso B, la máxima altura a la que llega. Entonces, esa máxima altura está dada por lo siguiente, fíjense, es Y máximo también que podemos colocar. Bueno, en este caso, nuestro planteamiento es solo Y, ¿no es cierto? Ese Y está dado por B sub 0 por el seno del ángulo elevado al cuadrado dividido 2 veces la gravedad, ¿ya? Entonces, estas formulitas las vamos a usar siempre cuando se trata de esta clase de problemas, ¿no? Estamos haciendo, como les he dicho, la parte conceptual, ¿no? Pues hago el reemplazo correspondiente y en este caso tengo lo siguiente, ¿no? 80 por el seno de 45 grados
elevado al cuadrado dividido 2 por 9,8, ¿no? Y ese resultado me da 163,26 metros, ¿ya? Esa es la altura máxima que alcanza el cohete, ¿no? En el caso del inciso C, bueno, aquí se marcaremos necesariamente. Esta es nuestra solución, ¿ya? Por favor. Entonces, este es Y, ¿no? Y es igual a 163,26 metros, ¿no? ¿Ya? En el examen, por favor, tienen que colocar ese cuadrito, porque yo no voy a estar viendo las adivinanzas. Y en el caso del inciso C dice su tiempo de vuelo. Dice. En el caso del tiempo de vuelo ya también hay una formulita. Tenemos el tiempo de vuelo es igual a 2 veces b sub 0 seno de z, ¿no? Esa formulita que hemos sacado en ese repaso que hicimos en forma general en el anterior video. Entonces tengo el tiempo de vuelo es 2 veces 80 por el seno de 45 grados dividido 9,8, ¿no es cierto? 9,8 metros. Entonces, y esto me da 11,54, ¿ya? En este caso, como es tiempo de vuelo, segundos. Entonces, el tiempo de vuelo, entonces, 1,54 segundos, ¿no? Entonces, y esa es nuestra respuesta. Esta es nuestra respuesta para el tiempo de vuelo, ¿ya? Nuestra respuesta. En el caso del inciso D, es más teórico, ¿no? Fíjense que cuando este cohete al manejar exposiciones, y hemos dicho, ¿no? Que es, digamos, cuando está aquí el cohete o la partícula, entonces esa es la velocidad de subida y esta es la velocidad que sería en este caso el VOX. En el caso de la subida, el que va reduciendo es el V sub 0Y, el que se mantiene permanente, las flechitas en cada caso, es siempre el V sub 0X, siempre, en todos los puntos se mantiene, ¿ya? Como vectorcito o componente, todas las posiciones. Eso quiere decir que aquí el V sub 0X se mantiene. ¿Dónde está la velocidad final? La velocidad a la que llega al suelo. Está en esta parte. ¿Ya? Esta es la velocidad final. Me están preguntando por la rapidez con que llega al suelo, es decir, esta velocidad final, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hallar primero es este vector, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hallar? Primero vamos a hallar el x de t, ¿ya? Y luego vamos a hallar el y de t. Entonces, ¿cómo hallamos? Fíjense, ¿a qué es igual el v sub 0x? Aquí me voy. Entonces, como el z vale 45 grados, entonces tengo el v sub 0,80, entonces diré lo siguiente, ¿no? Que el coseno de z se tiene que el coseno de z, bueno, el coseno, bueno, así vamos a empezar ahorita, es cateto adyacente sobre la hipotenusa, que dice que es este, ¿no? Entonces tengo el coseno de 45 grados, esa era mi dato inicial. Entonces tengo el b sub 0x, bueno, aquí deberíamos desempezar antes, perdón. Voy a desempezar antes, ¿ya? Entonces el b sub 0x es igual a b sub 0 por el coseno de z, ¿no? Así es, entonces el b sub 0x. Entonces, en este caso es 80 por el coseno de 45 grados, ¿no? Por una parte, ¿no? Ahora, en el caso del b sub 0y, si se observa, el b sub 0y, entonces en este caso va a ser para el seno. Entonces, el seno de z es b sub 0y sobre b sub 0. Entonces tengo que b sub 0y, el b sub 0y, que es de la vertical, va a ser b sub 0 por el seno de z, ¿no? Hago el reemplazo, pues va a ser 80 por el seno de 45 grados, ¿no es cierto? Aquí lo vamos a sacar así nomás, ¿ya? 80, este es raíz de 2 sobre 2, y para este caso, el b sub 0y es 80 raíz de 2 sobre 2, y en este caso, este b sub 0x me da
40 raíz de 2. Y en este caso me dan el suceder de, que sería el 40 raíz de 2, ¿no? Bien, entonces, esos valores que hemos sacado, en realidad son las coordenadas que serían este x de t, ¿no? Porque el x de t Venga. es la posición que estás recorriendo como módulo, ¿no? En realidad, ese sería el módulo. En todo caso, bueno, en nuestro caso, para que no hacer mucha notación, este tendría que ser el b sub 0x y este es el b sub 0y, ¿ya? Entonces voy a reemplazar, así diré, así, el b sub final como vector es 40 raíz de 2i más 40 raíz de 2j, ¿no? Como vector. Pero esa velocidad final es la velocidad final como tal, pero su módulo yo necesito como rapidez. Luego, b sub f, que es el módulo, va a ser la raíz cuadrada de 40 raíz de 2 elevado al cuadrado más 40 raíz de 2 elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, esta velocidad final, entonces es raíz cuadrada, entonces esto sería 2 veces este valor, porque son lo mismo, ¿no ve? Entonces, 2 veces, elevamos al cuadrado, 4 al cuadrado. A ver, este va a salir, este va a andar con este 2. 40 al cuadrado me da 1600, 1600 por 2. 1600 por 2 me da 2 ceros, 32, ¿no? Entonces, esto me va a dar directamente, ¿no? 40 por 2 me da 32, 0, 0, ¿no? Entonces, ¿cómo es velocidad inicial? Va a ser metros por segundo. Ya, ahí atiendan a ver, por si acaso hay un error. ¿Alguien puede escribir un error? Aparte de estos 32.000, esos 32.000, por si acaso, este vector que estoy rayando, ese es menos b, y tiene que ser, porque está hacia abajo, ¿no? En este b sub f que estoy señalando, está hacia abajo este vector. Tiene que ser negativo. Entonces, el error que he cometido en este video es que este debería de ser chino menos. Pues si aquí ustedes le ponen menos al cuadrado de valor positivo, entonces no va a cambiar el valor, ¿ya? Entonces, lo que les decía que esa velocidad final, finalmente nos va a dar la raíz cuadrada de 66.400, si no me equivoco. A ver, ojalá que no tenga error. 6.400. Y alguien por ahí dijo, pues esta raíz me da, 80 me da, me dijeron, ¿no? Claro, 8 por 8 es 64, ¿no? 80 metros por segundo, ¿no? Es la velocidad final con que llega al piso, ¿ya? Esa es la manera en que llega, la integral. Lo voy a hacer bastante corto, pero en realidad, fíjense, nosotros cuando hemos hallado teníamos el R de t, ¿no es cierto? Entonces, derivábamos este R de t y entonces nos encontrábamos con la velocidad, ¿no? Ahora, si derivan por segunda vez o derivan la velocidad, entonces se van a encontrar con la aceleración, ¿no? Pero la pregunta era aquí, ¿cómo nosotros, ahora fíjense, como hemos derivado desde la posición, desde el vector posición o la posición de la partícula, hemos encontrado la velocidad y la aceleración, ¿no es cierto? Pero a partir de este hemos logrado esto. Pero ahora yo quisiera hacer el camino inverso, ¿no? De este lado a este lado hemos dicho que se llama derivar, ¿no? O la derivada, digamos, ¿no? En este caso hacemos la derivada. Pero si nosotros queremos hacer de este lado a este lado, se llama antiderivada. ¿Ya? Ese nombre de antiderivada recibe el nombre de integral. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hemos aprendido algunas formulitas para derivar, por ejemplo, ¿no? Hemos dicho la derivada de una función. Hemos dicho así, ¿no? ¿Se acuerdan? Si tenemos dos funciones y queremos derivar la suma,
Entonces decimos, derivamos la primera y derivamos la segunda, ¿no? Es la suma de derivadas. Si vamos a derivar una constante, este es una constante, un número, su derivada es 0. Si queremos derivar una constante por una función, esta es una constante, ¿ya? Entonces hemos dicho, se mantiene la constante y derivamos la función. Hemos dicho, si derivamos una potencia, u elevado a la n, si derivamos u elevado a la n, pensamos en su derivada, pues hemos dicho es n veces u elevado a la n menos 1. Esa es su derivada, ¿no es cierto? Entonces ya hemos aprendido esas formulitas para derivar y hemos hecho los ejemplitos, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer el camino inverso? Si ustedes se dan cuenta, para hacer el camino inverso yo tendría que volver al original, ¿no es cierto? Entonces vamos a definir de la siguiente manera, ¿ya? Entonces, y eso les recuerdo, por una parte. Entonces dice, vamos a decir, sea la función f de x. Vamos a hacerlo en forma general, luego les voy a explicar, ¿ya? Tengo una función original. Esa función original la puedo derivar, ¿no es cierto? La puedo derivar. Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Una vez que tengo esto, esta función f de x, f de x en nuestro caso era el x de t, el r de t, y eso derivábamos y hallábamos aceleración de velocidad, ¿no es cierto? Pero lo que queremos hacer es el camino inverso. Vamos a definir así. La función, ahora fíjense, voy a tomar otra función, f de x, pero le voy a llamar mayúscula, ¿ya? Dice, se llama antiderivada de f de x, ¿ya? De esta que me da. Esta f de x grande se llama antiderivada de esta. Pero, ¿cómo se cambia? Fíjense, a esta antiderivada, ¿cómo lo podemos colocar? Se simboliza por f de x de x. Ahora, este de x, ustedes en cálculo 1 van a aprender como la diferencial de x, ¿ya? Se llama diferencial de x, pero para nosotros momentáneamente simplemente es símbolo. Además, dice aquí, además, se cumple que si nosotros derivamos si derivamos esta mayúscula, ¿ya? Si lo derivamos, me tiene que devolver la función original. A ver, pues les voy a hacer una recopilación de esta definición. Tenemos la función f de x, ¿vamos? Esta función, ahora otra función, fíjense, pero con mayúscula. ¿Ya? Otra función con mayúscula se va a llamar la antiderivada de este, ¿ya? De esta original que me da. Esta se llama antiderivada de esta. Y se simboliza, esta se simboliza por esta, dice, ¿ya? A la antiderivada. Pero no se metan mucho con esto, no nos meteremos mucho con esto. Con otro color lo voy a decir, fíjense, no se van a meter mucho con esto, ¿ya? Momentáneamente con ver. Pero a esta se le llama, a la función f de x, se llama antiderivada de f de x, la original. Se simboliza por esto. Y en ese marco dice que se cumple que la derivada de esta, que se llama la antiderivada, si lo derivan, les va a devolver la otra. ¿Ya? Entonces, la notación. Luego dice, luego tenemos lo siguiente. A esa antiderivada, que se denota por este, le vamos a escribir. Luego denotaremos, piense con lo siguiente. Cuando se maneja integrales, en realidad la integral lo que calcula es un área. La integral en realidad lo que calcula es un área o lo que se llama lo que es una superficie. Área o superficie es lo mismo, ¿no? Lo que está calculando va a calcular la superficie, ¿no? Entonces, cuando trata de manejar la superficie, es como dijera, ya bueno, aquí estoy haciendo una exageración. La superficie ¿de quién? La superficie de f de x, digamos.
¿Ya? Más o menos una idea, ¿ya? Una idea intuitiva. Pero como se denota con esto se denota, esto, claro, hay que estudiarlo posteriormente. Entonces está diciendo la superficie de f de x diferencial de x. Está diciendo, ¿ya? Pero esta S que está colocado aquí, lo hacemos como una especie de S alargada. Pues posiblemente alguien me discute y me diga, no necesariamente, pero se le coloca como una S alargada. Y a eso se le llama integral, ¿ya? Pues colocamos integral de f de x. Esta integral o antiderivada, ¿quién era? Era justamente este f de x, ¿ya? A ver, se lo voy a anotar mejor. Pues ahorita vamos a... Esa S alargada, voy a colocar, fíjense, una S alargada, más o menos como que está pensando en la superficie de esa antiderivada. Esta antiderivada. Dice, esta se simboliza por f de x de x. F de x, la original, diferencial de x, teórico. Pues vamos a decir que es f de x, la superficie de esa antiderivada. ¿Quién era esta antiderivada? Era este. ¿Ya? Dice que la integral, ahora este se lee, integral se lee. ¿Ya? Se le llama integral indefinida. No se van a meter mucho con la teoría. Nos queremos eso. La integral de f de x es f de x. Está diciendo que es esto. Ahora dice sí y solo sí, su definición. Dice que la derivada de me da la función original. ¿Ya? Entonces, esta es la definición de integral, de antiderivada. ¿Ya? O sea, esta antiderivada que está aquí se llama integral. Integral indefinida. Esa es su definición. ¿Ya? Ahora, si nos fuéramos a los ejemplos, si yo dijera, por ejemplo, ¿quién es la integral de x? De x. Ahora, la función, fíjense, lo voy a cambiar, en vez de f de x, como es una función, le voy a llamar x. ¿Ya? ¿Quién es la integral de x que voy a colocar aquí? ¿Quién es? Es la pregunta, ¿no? ¿Cómo voy a calcular? Entonces, uno fácilmente va a decir, a ver, ¿cuánto será este? Pero en realidad lo que estoy intentando calcular es el f de x. ¿Ya? Y yo aquí, fíjense, le voy a colocar de principio de manera arbitraria. Le voy a decir que es x cuadrado medios. ¿Ya? Y alguien dirá, ¿de dónde te has sacado eso? Digamos, ¿no? Ese es su integral, yo digo. Pero yo voy a decir ahora sí, solo sí. Este es el f de x, ¿ya? Este es el f de x. Entonces dice que su derivada tiene que darme dice, la función original. ¿Quién es la función original? Este es el f de x, entonces este es el f de x. Entonces nuestro f de x, en este caso vale x vale. ¿Ya? Ese es nuestro f de x. Entonces, si yo derivo ahora el f de x mayúscula, que es entonces va a decir así, x cuadrado sobre 2, derivada, entonces si derivamos, derivada de una potencia, derivada de x cuadrado, ¿qué me dice? Derivada de 2x. Este es un... 2x. Eso, 2x. Aquí, por si acaso, hay un medio, ¿no? Es una constante. Un medio x al cuadrado. En realidad me está diciendo así, fíjense, un medio de x al cuadrado, ¿no? Pero estamos sacando esa derivada, ¿ya? Entonces, en un medio permanece y la derivada de x al cuadrado, como alguien lo dijo, es 2x, ¿no? Y si ustedes cancelan estos dos, ¿con qué se van a quedar? Con x. Pero ¿quién era este x? Este era justamente el f de x, ¿no? Ese era el f de x. Entonces me está diciendo que la integral de x es x cuadrado sobre 2. Fácilmente uno podría darse cuenta, posteriormente con otros ejemplos, cuál es la integral de funciones.
Fíjense, no tenemos que olvidarnos de las derivadas que hemos aprendido. Entonces, digamos, yo digo, a ver, ¿cuánto es la integral de x cuadrado de x? Entonces, este es mi f de x ahorita. ¿Ya? Entonces, yo diré que esto es, ahorita lo vamos a sacar una formulita. Este es x cubo sobre 3. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, aquí, ¿por qué es su integral? Porque si yo lo derivo esto, ¿cuánto me da? 1/3, ¿no es cierto? Y yo lo derivo. Derivada de x cubo, ¿cuánto es? 3x cuadrado. Ahí está, 3x cuadrado. 3 con 3 me anula, ¿y qué cosa me ha quedado? X cuadrado. Pero ¿dónde está ese x cuadrado? Aquí está. ¿No ve? Entonces, sacar la integral es simplemente como aplicar la derivada, ¿no? Pero en orden inverso. Entonces, cada vez que ustedes quieran sacar la integral, los van a poder sacar de manera fácil, digamos, en este caso, ¿no? Porque esa es su definición. Ahora, fíjense, ¿qué pasaría si me preguntaran cuál es la integral de x? Y solamente así no le coloco. Entonces, alguien se preguntará que dentro de esa s alargada, ¿qué valor estará figurando aquí? Obviamente, el 1. Pero ese 1 se escribe así. X a la 0, ¿no? Entonces, aquí como que está x a la 0, ¿no? Entonces, si yo derivo, si yo saco su antiderivada en este caso, voy a decir que es x. Entonces, hasta el momento, como se puede observar, es posible que alguien diga, no, pero ¿de dónde ha sacado eso? Porque si yo voy a decir, porque la derivada de este, que es el f de x, la derivada, ¿cuánto es la derivada de x? ¿Se acuerdan? 1. 1 es. Y ese 1 que aquí estaba pensando es justamente este, ¿no? Ahora, más aún, a ver, fíjense, hagamos con constantes, fíjense. Con constantes vamos a hacer. ¿Cuánto será la integral de 2 de x? La integral, ¿no? Entonces, la integral de 2 va a ser 2x. ¿Por qué? Porque la derivada de 2x, ¿cuánto me da? 2. La derivada de 2x, 2. Entonces, aquí se está repitiendo. Es como si estuviera haciendo un camino inverso, ¿no? Entonces, fíjense que si yo coloco 2 solamente, su derivada es 2x. Cada vez que yo aquí coloque una constante, siempre va a ser, ¿no? Si yo le coloco aquí, por ejemplo, 3, pues va a ser, va a ser 3, ¿no? Si yo le coloco 4, pues va a ser 4. ¿No ve? Cada vez va a ocurrir eso, ¿ya? Entonces, ese es el concepto de derivada. Pero fíjense que si por un momento, digamos, yo puedo colocar, a ver aquí, le pongo que su integral ya no es 4x, sino es 4x más 2, ¿no? Y si ustedes pasan aquí, dicen, ¿por qué la integral de 4 de x es 4x más 2? ¿Por qué? Porque la derivada de 4x más 2, la derivada, ¿cuánto es esa derivada? Es una suma de derivadas. Derivada de 4x, 4. La derivada de 2, 0. entonces no hay. Entonces vuelve a repetir. Pero fíjense que yo aquí le aumento 2, ¿no? 2 le aumenta. Pero ¿qué hubiese pasado si yo le aumentaba, digamos, 5? Y aquí le ponía 5. Tu derivada sigue siendo 4. Eso quiere decir que la integral puede tener varias soluciones, ¿ya?
Y por eso es que cuando se define la integral, unos 5 minutitos más, ya, por favor. Cuando se define la integral, pues se coloca así, por si acaso, ¿ya? Así, diremos, ¿ya? La integral de f de x va a ser igual. Entonces, a un valor que saquemos, la integral, pero le vamos a colocar más una constante. ¿Ya? Por si acaso, para que no se complique, este simplemente es la definición. La vamos a manejar de manera teórica, pero en la práctica nosotros vamos a manejar fórmulas. ¿Ya? Entonces, esta es la definición esencial de lo que es la integral. Dice que la integral no solo tiene una antiderivada, tiene varias antiderivadas, pero que la diferencian simplemente en una constante. Y entonces fíjense que esta es la definición de integral, pero una integral definida tiene que ser más una constante. ¿Estamos? Ya. Ahora ahí. Entonces finalmente, para terminar esta partecita, tenemos dos resultados, ¿ya? Propiedades. Con esto vamos a acabar, ¿ya? Uno, así, ¿ya? Si yo tengo dos funciones, así, de x, bueno, aquí, fíjense, es la integral de una solita, ¿no? Aquí tengo una integral, entonces dice que esta integral, se saca la integral de la primera y se saca la integral de la segunda. Es decir, que la suma de integrales, la integral de una suma de funciones es la suma de sus integrales. ¿Eso quiere decir? ¿Ya? Y dos, un resultado fundamental. La integral de una constante por una función es igual. Cuando tienes una constante, dice que la constante sale fuera de la integral y sacas la integral de la función que está trabajando ahí adentro. ¿Ya? Entonces, la integral de una suma es suma de integrales. La integral de una constante por una función, sale la constante y entonces se saca la integral de la variable, de la función que está trabajando. ¿Ya? Entonces, eso por una parte. ¿Qué más tenemos que aprender? A ver. Una sola fórmula, ¿ya? Y tomar en cuenta, para nuestro caso simplemente, ¿ya? Y vamos a tomar en cuenta lo siguiente, ¿ya? La integral de una potencia, ¿ya? La integral de una potencia, igualito, parecido a derivadas, ¿no? Porque la derivada de una potencia, por si acaso, la derivada de una potencia, a ver, ¿alguien me dicta? La derivada de una potencia, ay, perdón, no se está viendo. Ahí, en esa línea, en esta roja, ¿ya? La derivada de una potencia queda igual, ¿qué me dicta? Es la potencia menos 1. Se baja ese exponente, ¿no ves? La potencia. Ah, perdón, y se copia la variable y se hace así, ¿no ve? Esa es su derivada, ¿ya? Pero ahora en la integral, está hablando de esa potencia. De la integral va a funcionar al revés, ¿ya? Pues va a funcionar así. Mantenemos el x, pero le vamos a sumar 1. En el de arriba se les resta. Pero en este caso iba acompañado por su potencia, pero en este caso va a ser dividido esta potencia. ¿Ya? Ese es su integral. A diferencia de la derivada, ese es su integral. Entonces, y aquí le vamos a colocar más una constante por este recuadro verde, porque las derivadas, las integrales, tienen varias antiderivadas. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos, fíjense, eso. Entonces, yo quiero sacar la integral, ¿ya? De t cuadrado más t menos 2, y como aquí la variable es t, ¿ya? Haciendo una comparación. Entonces, fíjense que este problema resulta ser bastante simple. ¿Por qué? Porque dice aquí la integral de una suma.
Entonces, yo voy a poder calcular la integral de una suma es suma de integrales. Entonces, este va a ser la integral de t cuadrado de t, luego dice más la integral de t, de este t, de diferencial t, menos la integral de 2, de este 2, ¿no? De t. ¿A qué es igual esta integral? La primera. Es igual a t al cubo sobre 3. Eso, muy bien. Para los que vean, cuando le han pescado la integral, esta debería de ser más una constante. Esa constante nos vamos a olvidar por un momento, porque cuando saquemos la integral de este va a ser más otra constante. Cuando sacamos más otra, juntamos todas las constantes y lo elevamos a un costado, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la integral de t? T al cuadrado sobre 2. Eso, muy bien, t al cuadrado sobre 2. Menos, ¿cuál es la integral de 2? 2t. 2t. Eso, 2t. Y si ustedes quieren asegurarse, ¿por qué es 2t? Porque la derivada de este es 2. Fácil, ¿no ve? Entonces, de esa manera nosotros trabajamos integrales, ¿ya? Me hubiese gustado, hacer un problemita, por ejemplo, así simplemente les voy a bosquejar, ¿ya? 20 segundos más. Si me dice, por ejemplo, sea la aceleración, digamos, qué sé yo, digamos, 5 metros por segundo al cuadrado, digamos. Entonces me dice, halle la velocidad de la partícula en t igual a 2 segundos. Fíjense que este problema me da la aceleración de una partícula y dice que haya la aceleración en 2 segundos. Pero no, obviamente que alguien va a decir, aquí no hay datos suficientes para poder calcular. Si alguien se lo plantea de alguna manera, ese problema no lo va a poder resolver. Entonces, ¿quién nos permite resolver? Aquí está la aceleración, ¿no ve? Pero ¿a qué era igual la aceleración? Era la derivada de v respecto de t. Entonces, me está diciendo que esto vale 5. Entonces, si yo agarro esto, entonces voy a decir dv, ahora esto lo paso allá, 5 dt, ¿no? Este dt lo paso a multiplicar. Y luego voy a hallar sus integrales. Voy a hacer el camino inverso. Pero la integral de dv va a ser b y la integral de 5 de t va a ser 5t. Pero esta formulita que he hallado va a ser la velocidad, ¿ya? Eso como comentario muy rápido. La siguiente clase vamos a seguir platicando.